Hoje nós temos aqui uma tarde que me dá muita alegria, porque nós vamos conversar com pessoas que têm tido um papel destacado em seus países e que conhecem de perto o processo político dos seus países e da América Latina. São nomes que dispensam apresentação, mas de qualquer maneira o Henry Pires Garcia foi presidente do Congresso do Peru, Carlos Mesa foi presidente da Bolívia, além de terem eles próprios capacidade intelectual reconhecida em toda a nossa região, e vamos discutir sobre um tema que, enfim, é recorrente e que necessita cada vez mais de discussão, que são os rumos da democracia na América Latina, especialmente, suponho eu, nos dois países referidos, e depois, como aqui tem muitos brasileiros, provavelmente vão dizer algumas coisinhas sobre o Brasil. E eu queria agradecer muito aos palestrantes por poderem ter tido o tempo e a disponibilidade de vir até nós, e agradecer a presença de tantas pessoas relevantes e amigas aqui. E como de hábito, como eu já me cansei muito desses lugares de certo destaque, eu vou trocar com o Bernardo, ele vem para cá e eu vou me sentar ali na plateia, que assim eu posso criticar todo mundo mais à vontade. Muito obrigado. Bom, então só acrescentar uma nota antes do início da palestra. Esse seminário aqui faz parte de um projeto, Plataforma Democrática, que é conduzido pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso em parceria com o Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, baseado no Rio de Janeiro, cujo criador é o Joel Edelstein, que está aqui na primeira fila, e que é dirigido pelo Bernardo. Nós realizamos um conjunto de seminários, uma coleção que foi iniciada, cujos primeiros 5 livros estão à venda hoje aqui. Há também uma versão em espanhol saindo na Argentina. Nós temos um site que já é um site respeitável, www.plataformademocratica.org. Quem quiser visitar, acho que não perderá o seu tempo. Eu passo a palavra ao Henry Pires Garcia para uma intervenção de 30 minutos, com alguma tolerância da mesa, e em seguida ouviremos o ex-presidente Carlos Mesa. Presidente Cardoso, presidente Mesa, Bernardo, Sergio. Entro al tema reconociendo una cosa importante. En los últimos 30 años se ha afirmado la democracia electoral en América Latina, como lo reconocen todos los trabajos de este libro, en 2 dimensiones que son claves: elecciones frecuentes con manejo electoral institucional aceptable y subordinación de las Fuerzas Armadas al resultado de esas elecciones. Ciertamente he visto por ahí que dicen que el Perú de Fujimori era un presidencialismo hegemónico, pero yo no voy a analizar el presidencialismo hablando de un autócrata. Yo lo llamo gobierno autocrático en un libro, pero además desde el 92 él derribó todo, se quedó con las Fuerzas Armadas gobernando, y eso fue además una sucesión de fraudes electorales. El presidencialismo está instalado en nuestra cultura política, pero yo insisto y creo coincidir ahí con varios de los textos, no está instalada la división de poderes. Todavía en el Perú gobernar es mandar y deliberar es perder el tiempo. Y eso lo aprendí desde el día que entré al Parlamento. Yo he estado como 14 años ahí. Yo creo que dice muy bien Sergio Fausto que la hipótesis sobre presidencialismo que generaban crisis en América Latina, que lanzaron Liz, Valenzuela, nunca funcionó. Yo lo he usado mucho en clase en la universidad. Sirve mucho para hacer la polarización que ayuda a entender el funcionamiento de las instituciones. Pero nunca me he podido imaginar, por ejemplo, que el Perú tenga un sistema parlamentario. No encaja en lo que es nuestra cultura política. Yo desde la experiencia peruana voy a tratar de tomar algunos comentarios en relación a algunos de los textos. Comienzo por Marcelo Cavarossi. Creo que es bien interesante esa referencia mirando hacia los populismos de atrás, pero también creo que no la puedo aplicar al Perú. Sobre la amenaza de convocar a las masas. La única vez que recuerdo es cuando en el primer gobierno de Belaúnde
el APRA desde el Parlamento, aliada con el exdictador Udría, le impidió la reforma agraria. Y entonces ahí, desde Acción Popular y también desde la DC, que éramos el partido aliado, reclamábamos que convoque pues a las masas campesinas frente al Congreso. Y Belaúnde no lo hizo. Probablemente si lo hubiera hecho, no hubiera podido enfrentar al APRA, que era un partido mucho más organizado que lo que él era. Pero además, si lo hacía, no hubiera podido controlar la situación tampoco en el término militar. En cambio, la apelación a las Fuerzas Armadas fue una constante. En los 40, primer gobierno de Prado, gobierno de Bustamante, cada vez que había una crisis, gabinete militar, todo el gabinete militar. Belaúnde, que siempre ha sido un hombre de gestos en su primer gobierno, hizo eso, pero simbólicamente. Le tumbaron tantos ministros en el Congreso, le tumbaron por una discusión semántica al ministro de Educación, que era un prestigioso educador, puso a un general del ejército de ministro de Educación. Pero ¿saben cuál ha sido el resultado de esos tres casos? Golpe, golpe, golpe. Cada vez que se apeló a las Fuerzas Armadas, se terminó en golpe. Entonces, quizás nosotros hemos tenido populismo a medias. Yo tuve ahí una discrepancia con mi amigo Julio Kotler en los 70, cuando ambos escribíamos sobre el gobierno militar, y él sacó un trabajo que se denominaba Crisis Política y Populismo Militar. Y decía, pero es que esto es militar, pero no le veo lo de populismo. Y me acuerdo que cuando juró Velasco, todos decíamos que en lugar de decir un discurso había hecho la propaganda de un desodorante, porque todo lo que dijo es sudaremos y sudaremos por salvar el país. Y no dijo nada más, ¿ya? Pero es que ese señor sabía mandar a los militares, pero no tenía un carisma de convocatoria de masas. Después de eso, sí, dijo discursos más conceptuosos, pero eran hechos por Carlos Delgado y eran leídos. O sea, nunca se puede leer un discurso y jalar mucho, ¿no? Bueno, esta realidad, sin embargo, me hace... También le hago otra observación a Cavarossi. El partido aprista en las elecciones del 90 no fue un desastre. El desastre fue el gobierno de García. El APRA sacó 20%. Él compara el desastre del partido aprista con el de Unidad Democrática y Popular en Bolivia y el de los radicales en Argentina, pero no es comparable. Que saque 20% después de ese gobierno es bastante. Lo que pasa es que una constante, que también hay que pensarla ahora porque estamos en coyuntura similar, es que Alan García nunca apoya un candidato de su propio partido. Quiere que tenga parlamentarios, sí, para que lo defiendan. Pero él quiere ser el siguiente, pues. Así tenga 150 años. Ese caudillismo no se pierde. Hay otra cosa, sin embargo, de eso más importante. En esa coyuntura, quien enfrentó a Vargas Llosa no fue Fujimori. No fui yo, que era el candidato de Izquierda Unida, ni Barrantes, que era el candidato que rompió Izquierda Unida, porque nos habíamos quebrado y obviamente no éramos alternativa. Y no fue Alba Castro, el candidato del APRA, porque era un gobierno que venía acercándose a la hiperinflación, que fue en su último semestre. Vargas Llosa corría solo. Quien le salió al frente fue García, el presidente en ejercicio, que está prohibido de participar en la elección. Y basándose en frases un poco descuidadas, voy a decirlo, por que decir que va a generarse 1 millón de desempleados es demasiado, le montó toda la campaña contra el shock. Y claro, cuando el presidente lo sacan todos. Lo peor es que en eso no hay propósito de enmienda, porque en este gobierno ha declarado que él no es capaz de poner al próximo presidente, pero sí es capaz de impedir que uno lo sea. Y eso va en cualquier dirección. Esto también va en relación a lo que es el ejercicio del poder en el sistema peruano. Porque dicho sea de paso, la elección del 2006 de García fue con el mismo esquema. Llegó con muy poquito a la segunda vuelta, 26 más o menos. Y luego polarizó sistema antisistema, porque tuvo la suerte que le pusieran a Humala al frente. En ese contexto,
yo pregunto sobre una tesis central en Cavarossi, cuando nos clasifica como un presidencialismo débil. Yo no lo veo por ningún lado. Es cierto que algunos incluso nos han calificado de presidencialismo parlamentarizado por la cantidad de instrumentos del sistema parlamentario que tenemos. Y la semana pasada nomás, hablando con una alumna del doctorado, que yo le estoy dirigiendo la tesis además, me decía, pero tenemos, pues ella viene de Derecho, me decía, tenemos todos los mecanismos de un sistema parlamentario. Sí, le dije, pero no funciona ninguno. Le han puesto candado a todos. Eso no es solamente en este gobierno. Muchos de esos en otros gobiernos han tenido el mismo curso. Pero obviamente lo que sí es fundamental y lo que sí diferencia a este gobierno del anterior, por ejemplo, y yo he sido parte del anterior, es que aquí hay un partido, que es el único que existe en el Perú. Todos los demás son caudillos con entorno. Aquí hay caudillo, y vaya que caudillo, pero tiene aparato. Y logra chantajear a sus propios dirigentes. Y yo tengo la hipótesis, por ejemplo, de que la actual candidatura, que es probablemente la que más parlamentarios puede jalar, es impuesta bajo chantaje a la dirigencia actual. Y eso tiene bastantes elementos en el proceso previo. Ningún gobierno, ni el anterior ni este, han tenido mayoría absoluta, y no la va a tener el que viene. Toledo tuvo alianza con el FIN, un movimiento independiente, que no le dio mayoría absoluta, pero lo acercó. Pero desde el Parlamento le propusimos una mesa directiva concertada, que es la única vez en la historia que ha funcionado. Son las 2 mesas, 2 años, que presidió Ferrero, y que permitieron intentar una reforma constitucional por consenso, donde yo incluso diseñé una fórmula para volver a la Carta del 79 sin causar ninguna desestabilización y respetando las reglas constitucionales, porque si no eso es un golpe. Y eso lo hice en acuerdo con Del Castillo, que era el vocero del APRA. Y en un momento determinado el APRA le quitó el piso del Castillo, y eso fue orden de ala, porque llegó a la conclusión de que su objetivo para las siguientes elecciones lo dañaba el que colaboraran con el gobierno. Es por eso que cuando a mí me eligen presidente del Congreso, yo derroto a la alianza del APRA con la derecha. Pero cuando yo termino, al año siguiente, pierde Perú Posible la elección por 1 año. O sea, de 5 años tuvo 4. Hoy día el asunto no es muy diferente, pero sí, en mi opinión, más problemático. Porque lo que hay es una alianza de García con el fujimorismo. El fujimorismo. Los 2 vicepresidentes que él ha puesto en su plancha y que son su decisión personal, vienen del fujimorismo. Uno además es su compañero en la masacre del Frontón. Es el luego almirante, que en esa época era comandante y que mandó el bombardeo. Y la otra es una arequipeña, hermana de uno de los tránsfugas del 2000. Pero lo otro más significativo es que en cada mesa directiva del Parlamento, un vicepresidente del fujimorismo cada año. Y otro, 3 de los 5 años, de lo que nosotros llamamos vientres de alquiler. Rompe la oposición que se originó en Humala o en la UPP y los premia allí. Por eso en este régimen no ha funcionado ni interpelación, ni comisión investigadora, ni censura, además de la impericia de los parlamentarios. Un caso muy sonado y muy serio como es el mal manejo en Bagua, donde hay mal manejo de la ministra que dirige la policía, pero también de la ministra del Comercio Exterior. Por un punto que les pongo, creo que para evaluar la debilidad o fortaleza de un presidente, de un presidencialismo, hay que ver qué poderes legislativos tiene el presidente. Porque si yo voy al Perú,
el legislador cualitativo número 1 es el Ejecutivo, por delegación del Congreso. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué el presidente tiene tanto poder en el Congreso? ¿Por qué no hay márgenes para determinados mecanismos de control? Hay interpelación, pero hay una masacre de 10 policías y otros tantos ciudadanos, y el ministro responsable no cae. Así que no funciona. Y hay una denuncia de investigación por un chuponeo ilegal, cierto, pero lo que muestra es corrupción en los altos niveles del gobierno y afecta 3 o 4 ministros. No cae el gabinete. Al final renuncia ante el escándalo. Yo en los últimos años creo que tengo que retomar, parafraseando el lema histórico del APRA, que era solo el APRA salvará al Perú. Ahora hay que decir solo el escándalo salvará al Perú. Porque es absolutamente cierto, y les cuento el último, que además es muy divertido. Porque todo converso siempre se va al otro extremo. Entonces no es posible que este supuesto socialdemócrata que se volvía liberal, quedara como liberal, no, tiene que volverse conservador. Y entonces se alía con el Opus Dei y pone al ministro de Defensa, el señor Rey, piden delegación de facultades y sacan una delegación que vuelve a la impunidad de los tiempos de Fujimori en asuntos fundamentales y abre las puertas hasta el grupo Colina, que fueron los asesinos del Barrios Altos y Cantuta. Yo escribí 2 artículos en El Comercio denunciando punto a punto esa ley, pero hasta ahí no comenzaba el escándalo, porque luego Primera Plana de la República muestra una carta del presidente de la Comisión de Justicia, que es un congresista de Fujimori y que es un abogado del mismo estudio de Nagasaki, el defensor de Fujimori en el juicio, en el cual le contesta a la hermana de uno de los asesinos del grupo Colina, uno de los militares que armó ese grupo, y le dice que a su pedido él ha logrado que se varíe el pedido de delegación de facultades del Ejecutivo y se incluyan los términos para hacer esta ley. Y eso se lo ponen en Primera Plana. Y este señor además es tan torpe que al día siguiente lo visita el relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Le dice, no, pero si esto no es abierto a todos. Esta es la lista de los beneficiarios. O sea, una ley con nombre propio, escrito y entregado. O sea, ante ese escándalo, Mario Vargas Llosa desde París le manda una carta renunciando al Museo de la Memoria, y la carta es preciosa, dicho sea de paso, porque toca todos los aspectos. Y causó, pues, un terremoto. El presidente no tiene facultad para derogar un decreto legislativo cuando se le acaba la fecha. Entonces tuvo que presentar un proyecto de ley para que se derogue. Les cuento esto como anécdota porque primero muestra el enorme poder concentrado. Pero tengo la impresión de que se está, y esta es parte de la discusión que tengo en el doctorado, se están generando algunos otros poderes metaconstitucionales distintos a los de la época populista, por el enorme peso de los medios de comunicación. Yo sé de paso, el viernes en un seminario del doctorado, un alumno que viene de comunicaciones sacó una cita de Pedro Beltrán, de los años 40, cuando era embajador en Washington. Pedro Beltrán era el vocero político de los agroexportadores y director de la prensa. Esta es la carta en la cual le escribe a un Gildemestre, que es uno de los millonarios del norte, hacendado azucarero, y lo trata de convencer: necesitamos para defender nuestros intereses en este país donde no funcionan partidos y funciona prensa. Y lo convencen de aportar, ¿no? Entonces, visto eso, la debilidad de los partidos corresponde con un poder mediático fuerte, pero que está pluralizado. Y lo plural hoy día permite que haya un juego de posiciones diferentes. Pero al mismo tiempo, si no hay una construcción de sistema de partidos
Vamos lejos. Yo este es un tema que lo comento bastante con los muchachos de Plataforma Democrática, que son toda gente joven, llenos de ilusión. Y el problema es que en la mayor parte de los casos los que ellos se van a encontrar es con un caudillo. Yo siempre me acuerdo de un libro de uno de los compañeros de la aventura del Che en Bolivia, Regis Debray, ya en su fase socialdemócrata, Crítica a las armas, es el libro, donde cuando se refiere al Perú dice, muchos capitancitos sin soldados que mandar. Bueno, entonces, creo que para seguir mi observación a Cavarossi, la entrada que yo propongo es evaluar poderes legislativos, pero evaluar otra cosa que en el Perú ha caído mucho, que es el poder del Parlamento en el presupuesto. Y no me refiero ciertamente a un Parlamento que deba repartirse pedacitos, pero por ejemplo debates que permitan fijar prioridades, debates que permitan legitimidad al presupuesto, porque eso se ha quitado en nombre de la no potestad de gasto del parlamentario, se le ha quitado potestad al Congreso. Yo lo sentí eso muy grabado cuando me tocó aprobar el presupuesto. El reglamento me decía que antes de poner al voto yo tenía obligación de darle la palabra al Premier, presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía para ver si aceptaban el dictamen de la Comisión del Parlamento. No existe otro caso similar en que un dictamen tenga que ser aceptado por el Ejecutivo. Y esa es una decisión bajo chantaje. Si el 30 de noviembre no se toma, el presidente promulga su proyecto por decreto legislativo. Entonces, con esa tenaza, ahora, en la época de Simons, del premier Simons, dijeron, no aprobamos en reunión privada. Y obviamente hacen lo que quieren. El Ejecutivo tiene toda la sartén por el mango. Y yo creo que hay que redefinir el proceso, no en el sentido antiguo de la cuota, pero sí le doy una estadística que puede servir. Belaúnde dio 348 leyes por delegación. García en su primer gobierno 262. Fujimori en 10 años 298, pero votó al Congreso y puso otro. Sin embargo, una cosa es importante. Toda la reforma económica de Fujimori no la hizo el Congreso que eligió luego Fujimori, la hizo el Congreso que se eligió con él, que le delegó facultades. Y la hizo por decreto. Yo lo tengo en un libro puesto con cuadro de fechas y efectos. Paniagua casi no, pero fueron 8 meses, tuvo 12 delegaciones. Toledo casi no tuvo. En Toledo hay una anécdota interesante. Éramos una mesa directiva concertada, Ferrero era el presidente, yo el primer vicepresidente, estaba el APRA con Del Castillo, el PPC. Viene a hacer su exposición el premier y no hay consenso para delegar facultades. Entonces yo les digo, sí pues, pero no vamos a recibir al premier con los brazos cruzados y decirle, bueno, quédese sin las leyes que necesita. Digámosle qué leyes necesita y la agenda del Congreso no ve otro tema hasta que no la acabe con ellas. Eso hicimos. ¿Cuántas presentaron? 3. No 300, no 400, 3. Lo que ocurre es que con el sistema que tenemos, como ha ocurrido con los TLCs, yo uso un ejemplo que de repente, desde el punto de vista de un abogado, está equivocado, pero los notarios son un sistema que tenemos en el Perú y que no hay en Estados Unidos. Han modificado la ley del notariado dentro del paquete de reformas necesarias para el TLC, así como el lío de Bagua lo causaron por cambiar legislación sobre recursos naturales que requieren ley orgánica de esa manera. En el fondo es porque la parte deliberativa es bien importante. Hay sistemas, y nosotros lo pusimos en la oposición a Fujimori en el dictamen constitucional, juntando posiciones de diversos partidos. En otros países el sistema es, nunca se pierde la deliberación política,
Incluso hay todo un campo mucho más grande donde la iniciativa solamente la tiene el Ejecutivo y donde el Parlamento vota sí o no, pero no se pierde la deliberación política y por tanto la gente no siente frente a la ley lo que siente frente a un decreto ley de un gobierno militar, que es lo que pasó en Bagua, por ejemplo, que además eso permite todo juego de mala intención. Melo dice que tenemos un parlamento peruano reactivo y obstruccionista justamente en el tiempo en que yo lo presidí. ¿Cómo podía ser yo obstruccionista a Toledo? No sé, como si su partido tuvo 4 de 5 gobiernos podía ser un parlamento obstruccionista. Pero además yo insisto, el parlamento peruano no tiene capacidad de ser obstruccionista ahora. Es cierto, siempre que ha sido obstruccionista el APRA estaba en la oposición. Y eso no es casualidad, es que es un partido estructurado. Es una bancada que acuerda lo que... y no se parte. O sea, Toledo perdió porque su bancada se diezmó. Pero también cómo se conformó habría que preguntarse. ¿Qué trayectoria previa había? ¿Cuál es el poder principal del Parlamento en una sociedad mediática como la nuestra? Yo creo que tiene que ser capaz de canalizar el escándalo. Y si es posible reemplazar el escándalo, porque el escándalo no ayuda a que se investigue y a que se trabaje bien. Pero el escándalo pasa cuando se cierran todas las puertas. Y así como hemos tenido un escándalo que ha salido del grupo de marinos, un almirante incluido, de inteligencia, que trabajaron con Montesinos. Esos son los que han hecho el chuponeo a Del Castillo y otros ministros, y causaron ese escándalo. Otro escándalo salió de una ONG, un Instituto de Defensa del Hogar, una ONG muy capaz. Una nota de pie de página, chuponeo es grampo. Sí. Así es. Ay. Bernardo, por de favor. Acuerdo. Sí. Es un momento Maradona de Bernardo. Entonces, para ponerles ejemplo, el parlamento más débil que yo he conocido es el Congreso Constituyente, que por presión de la OEA hace elegir Fujimori, que fue mi primera aventura en este negocio. En ese parlamento yo tuve éxito con un escándalo, yo hice la denuncia de la Cantuta. Es cierto que porque tuve ayuda, militares de adentro que me mandaron un anónimo que yo no podía ni siquiera citar, y por tanto lo que yo hice fue describir cómo fue el crimen. Ni siquiera dije quién lo cometió. El remesón fue tal que se formó la única comisión investigadora de ese parlamento de 3 años. Y eso ha terminado en el juicio a Fujimori. Y ese era el parlamento más débil. La transición se hizo con la mesa de diálogo de la OEA y un parlamento debilitado porque a varias elecciones con fraude, en este caso le agregaron la compra de congresistas para que tuviera mayoría absoluta. Había tenido mayoría, pero no mayoría absoluta. Y ese emparé entre la mesa de diálogo, esto y la salida de los videos, pero la salida de los videos de Montesinos es cuando el régimen ya comienza a decaer. Yo he estado en la asamblea de Windsor de la OEA, donde me fui con Lourdes Flores, Diego García de Sayán y Anel Tausen, éramos 4 parlamentarios, que nos fuimos de nuestro bolsillo y sin representar al Congreso, para hablar con los cancilleres, defendiendo el informe Stein. Ese proceso también es de un parlamento muy débil y muy desprestigiado, pero que recupera, porque al final el fujimorismo se parte ante la corrupción. Y al partirse terminamos una mesa directiva de la minoría manejando el Congreso. En el gobierno de Toledo se fue reduciendo la bancada. Sin embargo, hay leyes por iniciativa del Congreso importantes, la ley de partidos políticos, la ley de transparencia, todo lo que es lucha contra la cultura del secreto. Pero también aquí, otro elemento, casi sacan a Toledo con una vacancia similar.
propuesta por el APRA. Y eso ocurre por un error de la Constitución. O sea, nosotros hemos sacado a Fujimori por un error de los fujimoristas en la Constitución. En un presidencialismo, el presidente no depende de la mayoría del Congreso, y menos de la mayoría simple. O sea, para sacar a un ministro necesito mitad más uno de los votos, y para vacar al presidente por incapacidad moral no dice nada. Lo que ocurre es que Fujimori nos la puso en bandeja, porque se fue del país sin pedir permiso para ir al Japón, se fue a un evento a otra parte, se desvió. Y segundo, renunció por fax desde el Japón sin refrendo ministerial, cuando la Constitución dice que no hay acto válido del presidente sin refrendo ministerial, y no podían refrendarlo porque estaban acá. Si nosotros nos hubiéramos puesto a debatir la renuncia, íbamos a crear un quilombo que de repente terminaba en golpe. Entonces usamos esa puerta. Pero eso quiso hacerlo el APRA, y a mí me salió bien una jugada por casualidad, y yo no puedo tirarme mérito ahí. Al término de la legislatura en enero del 2004, yo apliqué una costumbre de todos los parlamentos que no se había cumplido en los últimos años, de declarar clausurada la legislatura, con lo cual el presidente del Congreso pierde la posibilidad de ampliar la legislatura. Y me fui a dormir tranquilo en mi casa, no pedí el carro al día siguiente. Resultado, me llama Toledo urgente. Estaba con su jefe de inteligencia y me enseña una moción firmada por casi toda la bancada aprista, exigiéndome convocar al Congreso para vacarlo por incapacidad moral. Yo me reí, pues le dije que no lo podía servir porque ya había perdido la facultad, pero que él la tenía, pero que él, para que se lo exigieran, necesitaba mucho más votos que para exigírmelo hoy. Lo que al final resulta de esto es por qué los presidentes tienen tanto poder en el Parlamento. Yo creo que son dos razones institucionales. Uno es la simultaneidad perfecta entre la elección del presidente y la elección del Parlamento. Elegimos presidente y parlamentarios por 5 años el mismo día, a la misma hora. Entran y se van a la misma hora. Cuando luego se habla de la volatilidad del Congreso, no es volatilidad del Congreso, es que normalmente un presidente en 5 años agota su imagen y se lleva consigo todo lo que trajo. El segundo elemento es que salvo uno no hay partidos. Y mientras no fortalezcamos partidos, si bien, como dice bien Melo, es importante los otros elementos como el defensor, la Contraloría, etcétera, se necesitan partidos y un Congreso capaz de ventilar los problemas, por lo menos. Dejo, porque ya me llaman la atención, el comentario que tenía sobre el texto de Lemonnier, que en el fondo a lo que él llama no solo populismo, sino la izquierda carbonaria, creo que es, yo le llamo informalización de la política. Y lo que conversaba hace unas 2 semanas con este alumno que se metió de asesor en la Comisión de Justicia y terminó yendo a reuniones en el estudio de Nagasaki Sousa. O sea, el lobismo entraba de esa manera, pero en realidad la informalización de la política en una sociedad como la peruana no es nada raro. Basta mirar el tránsito para que nos demos cuenta que todo está de esa manera, está de una manera informal. No es posible imaginar que en Lima haya orden si es una ciudad pues que se maneja en base a microbuses. Recién vamos a tener el primer transporte masivo después de 50 años en que se llevaron los tranvías. Entonces así no funciona. Eso es equivalente a lo que pasa cuando no hay partidos. Muchas gracias. Presidente Cardoso, muy agradecido por la invitación. Bernardo, Sergio, Henry, amigas y amigos, es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas que creo que pueden ser una base de debate. Probablemente nada que vayamos a descubrir de manera mágica en la tarde de hoy, pero por lo menos poner en el tapete cuestiones que
en mi opinión, plantean la pregunta básica sobre la democracia en América Latina. Y esa serie de elementos se resumen en un concepto. ¿Creemos en América Latina en las ideas republicanas de un modo similar y de un modo universal en todos los países que viven en democracia en el continente o no? Y cuando digo ideas republicanas, estoy haciendo una referencia específica a un ideario conceptual del liberalismo político del siglo XIX y la base obvia de los poderes separados e independientes entre sí, que coordinan su trabajo, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de que eso genere balances y frenos al poder total. La respuesta a esa pregunta parece obvia. Hay varias democracias en América Latina que no creen en esos valores republicanos básicos. Y en consecuencia, tenemos que preguntarnos si no nos sería más práctico y más eficiente que esas democracias que no tienen valores republicanos asentados fueran dictaduras abiertas, porque nos ahorrarían este debate complejo, conflictivo, de demostrar que no estamos viviendo plenamente con esos valores democráticos. Cuando vivimos los tiempos de las dictaduras militares, las cosas eran muy simples, porque independientemente de cuán lejos o cerca estuviésemos ideológicamente, nuestro objetivo común como sociedad era derrotar a la dictadura y reconquistar las libertades ciudadanas y las libertades del conjunto de la sociedad. Hoy día no, porque un celofán democrático envuelve procesos autoritarios, envuelve la concentración del poder. Y esa concentración del poder está disfrazada por un conjunto de normas formales, no poco importantes, es cierto, que se cumplen paulatina y regularmente. Henry mencionaba algo que es evidente y que es el factor que no nos permite hacer la diferenciación. Tenemos elecciones periódicas, en términos generales razonablemente limpias, que garantizan la legitimidad del elegido. La pregunta aquí obviamente es, y se puede responder fácilmente, si hay una correlación entre la legitimidad de voto y la legitimidad de ejercicio del voto. La legitimidad del ejercicio democrático una vez que tú has obtenido el poder por la vía de las urnas. Y es evidente también que en varios de nuestros países hay legitimidad de voto, pero no legitimidad de ejercicio. A esto se suma un viejo problema que ya Henry ha mencionado, que es una tendencia muy fuerte al caudillismo, al caciquismo político, incluso en países en los que vivimos sistemas democráticos razonablemente republicanos. Incluso en esos casos hay una tendencia al caudillismo. El propio Henry mencionaba que el presidente García tiene la intención de volver a postularse una vez que pase un periodo y convertirse en un eje central de la política del Perú. No voy a hacer referencias obvias al país que ustedes tienen, pero indudablemente hay también una tendencia al caudillismo que se tendrá que resolver precisamente en la presidencia que le toque a la señora Rousseff. Pero son aspectos, sin embargo, que no han alterado los elementos esenciales de lo republicano. Podemos discutir, y Henry ha planteado varias de esas cuestiones, cuán bien, regular o mal funciona el sistema republicano en democracias latinoamericanas en las que se puede debatir sobre esos problemas. Pero es evidente que en el caso de Venezuela, por ejemplo, o en el caso de Bolivia, no necesariamente esa discusión es posible, porque o se está destruyendo, sin decirlo expresamente, el sistema republicano,
o se está cuestionando de manera expresa al sistema republicano. A mí me parece muy importante, y yo les recomiendo vehementemente, que ustedes conozcan las bases de la Constitución boliviana. Porque la Constitución boliviana es, en mi opinión, el primer cuestionamiento conceptual del liberalismo político decimonónico que se hace en un texto constitucional en América Latina. Bolivia no solamente que deja de llamarse República de Bolivia, se llama hoy Estado Plurinacional de Bolivia, sino que además establece la incorporación de elementos referidos a una tradición no occidental en su texto constitucional. Debo decir, y esto es importante, que en principio yo no tengo una observación de un no rotundo a la incorporación de valores prehispánicos, de valores indígenas, que me parece legítimo que puedan ser pensados, que puedan ser elaborados y eventualmente incorporados en un texto constitucional. Siempre y cuando, y este es un elemento básico de debate, no pasemos por la teoría de que la democracia representativa republicana occidental, esos dos últimos elementos como si fuesen conceptos negativos, es insuficiente en los tiempos que corren. Requerimos una democracia participativa. Hermosa palabra, por cierto. ¿Qué quiere decir democracia participativa? ¿Cómo enlazas tú los criterios de representatividad clásicos a la participación y esa participación se convierte en democracia en las calles, democracia de sociedad civil? Nunca he entendido, Bernardo, y será interesante analizar eso. ¿Qué es eso de sociedad civil? ¿Hay una sociedad incivil? Bueno, en fin, de sociedad. Y cómo los llamados movimientos sociales se incorporan como actores de gran importancia en la construcción del nuevo entramado democrático. Hasta ahora, esa participación no había sido considerada en los textos constitucionales. A partir de ahora, y es el caso de la Constitución boliviana, hay un capítulo que se define como control social, que es un elemento adicional a la constitución de poderes del Estado, que no es simbólico, sino vinculante. Es decir, el control social tiene la capacidad de fiscalizar a los otros poderes del Estado y tomar decisiones que puedan eventualmente tocar a figuras del Congreso, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y aún del Poder Ejecutivo. Pero más allá de la Constitución boliviana, es obvio que a lo largo de los últimos años, la idea de la legitimidad frente a la legalidad, es legal pero no legítimo, ha jugado una suerte de ambigua interpretación que le da carta de ciudadanía a la legitimidad sobre la legalidad y que ha forzado a la renuncia de presidentes, ha forzado a la destrucción de sistemas institucionalizados. Es obvio que esto tiene que ver con una lógica perversa del sistema democrático que enfrentan todos los países que hoy aparentemente lo tienen muy sólido, pero que están cometiendo los mismos pecados que cometieron países que estamos o que hemos sufrido este tipo de crisis, que tiene que ver básicamente con una ruptura de representación objetiva. Es decir, los partidos políticos, por muchas razones, se convierten en maquinarias electorales y rompen su vínculo de intermediación con la base de la sociedad. Por lo tanto, el movimiento social es un puente necesario porque yo, como ciudadano de base, no tengo en el partido ni en el Parlamento una representación a la que objetivamente yo pueda llegar. Y por lo tanto permito la construcción de esos nuevos escenarios y actores políticos que hacen irrelevante la fuerza del Congreso, a la que se suma algo obvio. El partido político es una maquinaria electoral que construye mayorías parlamentarias, que legislan leyes que nadie cumple y que intermedian cosas que no se pueden intermediar porque esa intermediación se ha roto. Por lo tanto, el Estado central, el Poder Ejecutivo, tiene como interlocutor a un parlamento formal, pero a un movimiento social real.
El movimiento social que me bloquea una carretera, el movimiento social que me exige un cambio determinado, el movimiento social que no me permite una inversión petrolera, el movimiento social que define si yo puedo construir o no una carretera, es para mí, Estado, mucho más importante como interlocutor que el parlamentario, que no va a ser capaz de moderar o de terciar en esta confrontación de ruptura entre Estado y sociedad. En consecuencia, eso significa que el sistema de partidos implosionó, se cayó en pedacitos en muchos países. Y en los países en los que no se cayó, puede caerse. Es decir, si no entendemos que hay una lección a aprender, corremos un riesgo muy serio. Corremos el riesgo de creer nosotros mismos que funciona, que aquí no va a pasar nada, que estamos vacunados, nadie en América Latina está vacunado de esta eclosión. Lo que probablemente nos plantea una pregunta que hay que responder. ¿La democracia participativa es un concepto populista demagógico o habrán algunos elementos de ese concepto que hay que incorporar en las constituciones que se vayan modernizando? Este es un tema que cada país deberá responder de diverso modo, pero que deberá responder. ¿Sí? Podemos pensar que se trata de una demanda demagógica, pero hay algo que no está funcionando en la democracia representativa. La única condición, en mi opinión, es que la democracia representativa, en su esencia, no es cuestionable. Es decir, yo sigo pensando que no hay ningún sistema mejor que ese, en su base, en su esencia filosófica. Pero probablemente sea necesario, pero no suficiente. En otras palabras, que tú puedes ampliar el escenario de lo democrático sin que éste vulnere la esencia de la independencia de poderes y de la alternabilidad. Pero bien, esta realidad que enfrentamos nos está planteando problemas distintos en diferentes países. Y yo creo que para Brasil, que está entrando o ha entrado en un escenario internacional de gran significación para el país y desde el país para América Latina y desde América Latina para el mundo, es indispensable una lectura detallada de cómo está funcionando la democracia en América Latina, más allá de las superficialidades de interpretación. Es decir, Brasil tiene que mirar con mucha atención el camino de América Latina en esto, no solamente en la relación internacional, en el juego de cintura, en la moderación de ciertos excesos del día a día, sino en cuestiones esenciales que hacen al destino del continente en el largo plazo. En ese contexto, a mí me parece importante que toquemos un tema. Está aquí el presidente Cardoso. A mí me tocó el año 2000 seguir su propuesta como periodista y el año 2004 participar como presidente en la creación del organismo y ver luego en qué ha devenido ese organismo. Cuando el presidente Cardoso convocó en el año 2000 el gran proyecto IRSA de integración sudamericana, que hoy se ha convertido en el UNASUR, esa estructura es hoy un elemento estrictamente político, con un sesgo ideológico debatible desde mi perspectiva, y que ha perdido varias de las propuestas esenciales de lo que el IRSA representaba como proceso de integración energético, económico, de infraestructura, etc. Pero, ¿a qué voy? Voy a que UNASUR debiera ser una combinación de la propuesta del presidente Cardoso más la realidad política objetiva que es hoy, para ser un instrumento político en el que lo democrático se reevalúe en su profundidad y no sea una suerte de protección de sistemas o de partidos o de países que no están llevando adelante lo democrático en el sentido que aquí trato de resumir. Hechas estas precisiones generales, me gustaría entrar a algunas consideraciones específicas que pueden permitirles a ustedes comprender qué quiero decir cuando hay un proceso de transformación complejo en un caso como el boliviano. El caso de Bolivia, y para Brasil tiene una altísima sensibilidad porque es un vecino ubicado en la geografía de América del Sur de una manera tal que es imprescindible para la estabilidad continental,
hoy día se está evaluando en una lógica desde el Brasil que yo comprendo. Mi objetivo es que Bolivia se mantenga con estabilidad, con la garantía de que no va a estallar en ningún caso, y por lo tanto, si se logra esa estabilidad y se logra esa continuidad, los detalles de cómo se logra son temas secundarios. Esto tiene que ver, por supuesto, con razones geopolíticas y con razones globales. Estoy, por cierto, haciendo una caricatura, pero me preocuparía que Brasil se quedara simplemente en esa lectura. Porque esa lectura nos coloca, teniendo un vecino como ustedes tan significativo para Bolivia, en una relación insuficiente para entender la complejidad de lo que Bolivia representa. Lo que Bolivia está haciendo es cuestionar las bases del republicanismo a partir de esta construcción de un Estado plurinacional y a través de la incorporación de un sistema jurídico simultáneo y paralelo, con las mismas características de validez uno que el otro. Primero, Bolivia reconoce la existencia de 36 naciones. 36 naciones en un país de 10 millones y medio de habitantes. De esos 10 millones y medio de habitantes, la mitad son indígenas y la mitad son no indígenas. De la mitad indígena, del 100% de los indígenas, el 96% de ellos son andinos, o quechuas, o aymaras. Y el 4% restante son las otras 34 naciones. Para que les tengan ustedes una idea ilustrada, la nación más grande, la quechua, tiene 2.7 millones de habitantes, sobre 10 millones y medio del total del país. La nación más pequeña, la pacahuara, ubicada cerca del río Madera, en la frontera con el Brasil, tiene 25, no 2.500 ni 250, no, 25 habitantes. ¿Cómo puedo yo concebir a esos 25 habitantes como una de las 36 naciones que tiene Bolivia? Como la Constitución se aprobó como se aprobó, hay una nación que se llama Toromona, en el norte del departamento de La Paz, área ya, digamos, cuasi amazónica, que fue vista por última vez por Sarmiento de Gamboa, cronista español, en 1608. Ustedes me dirán, ¿y cómo es posible que esto haya ocurrido? Es posible porque la Constitución boliviana, aprobada por la vía de referéndum en enero del año 2009, con el 62% de los votos de los bolivianos, no discutió, y créanme lo que les voy a decir porque es inverosímil, pero es así, no discutió en el plenario de esa asamblea, votada por voto popular, ni un solo artículo. Es decir, nunca el plenario de la Asamblea Legislativa Boliviana, perdón, la Asamblea Constituyente que fue elegida para redactar la Constitución, nunca aprobó un solo artículo. No solo no aprobó, nunca discutió un solo artículo. No les voy a contar la historia porque sería otra media hora, pero las tensiones internas, recuerdan ustedes, y muchos se habrán preguntado y me lo han preguntado, ¿estuvo Bolivia a punto de quebrarse? ¿Hubo una acción secesionista cruceña? ¿Había una idea de Santa Cruz, Beni y Pando de separarse? No la había, pero se generó tal tensión política que se trabó de tal manera el escenario que obligó a que el gobierno, en vez de aprobar esa constitución donde tenía que hacerse en un escenario civil, lo hizo en un cuartel militar en la ciudad de Sucre, con un texto que estaba todavía en borrador, lo que explica que los toromonas de Sarmiento de Gamboa estén entre las naciones que el país reconoce. Pero más allá de la anécdota de los toromonas, es obvio que si 34 naciones hacen el 4% del total de la población indígena y más de la mitad de ellas tienen menos de 1.000 personas, hay algo que no está funcionando y que en el fondo lo que está haciendo es la construcción de un proceso de hegemonía indígena andina, que está matizada, que está edulcorada con la presencia de, sobre todo, los pueblos amazónicos y chaqueños que tiene el país, que son la mayor parte de esas 34 otras naciones. El siguiente elemento es
que hoy Bolivia reconoce dos sistemas de justicia que tienen exactamente el mismo valor el uno que el otro. El sistema republicano que ustedes conocen, el tradicional que Bolivia siempre tuvo, que nunca funcionó, por cierto. Esto es una cosa muy importante de decir, ¿no es verdad? Y el otro, que es el sistema de justicia por usos y costumbres, que nos plantea, pregunta número 1, ¿vamos a tener 36 sistemas de justicia en la medida en que hay 36 naciones o no? Segundo, ¿cuál es el ámbito de jurisdicción de su aplicación? ¿Dónde está físicamente? Si consideramos que los 2.7 millones de aymaras, perdón, de quechuas y los 2.1 millones de aymaras están distribuidos por todo el territorio boliviano, que ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz incluso tienen casi un 35% de población de origen quechua y aymara. Es decir, hay una posibilidad de aplicación de la justicia quechua en un ámbito jurisdiccional, probablemente lo sea en el área rural. ¿Qué pasa si yo estoy manejando un automóvil, atropello en una comunidad indígena a alguien y mato a esa persona? ¿Quién me juzga? ¿Me juzga la justicia comunitaria indígena o me juzga la justicia republicana? Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo equiparar la justicia de derecho positivo con una justicia de tradición oral, cuyas reglas desconozco en detalle porque están basadas en eso, en tradición? No quiero contarles el desafío que significa para el país encarar esto que en este momento está tratando de hacer, porque la Constitución lo establece de esa manera, pero no plantea, sino la ley determinará cómo va a hacerse. En el tema del control social, ¿quién constituye el control social? Primer elemento, el corporativismo, que es uno de los aspectos más significativos y riesgosos de la estructuración de la llamada sociedad civil. Allí y aquí, porque ustedes tienen aquí estructuras organizadas que han tenido y tienen un papel muy importante, legítimo o no, es un tema que ustedes debatirán, en su relación con el Estado brasileño. Si yo construyo un marco legal constitucional que define que el control social corporativizado a través de movimientos de diferente naturaleza puede fiscalizar, coadyuvar en la definición de políticas de Estado y establecer si tú eres un corrupto o no lo eres, la siguiente pregunta es, ¿quién elige a ese control social? La ley lo definirá. En otras palabras, lo definirá el presidente Evo Morales. Esto marca la concentración de poder. La concentración de poder que, por supuesto, diluye el poder de los poderes republicanos. Y este es el punto, porque alguien me podría decir, el hecho de que Bolivia sea un Estado plurinacional no quita que tiene 4 poderes, ha inventado el cuarto, que es el poder electoral, que tiene la misma naturaleza de los otros 3, pero tiene un control social que en caso de que el presidente estuviera en desventaja por una razón electoral, no es el caso en este momento, tendría ese control social para atenazar al Poder Judicial, al Poder Legislativo o al Poder Electoral. Obviamente, si yo soy un ciudadano que es parte de una junta vecinal de la ciudad del Alto, me estructuro en una organización que después se convierte en parte de ese control social. ¿Por qué él y no yo? Porque él está cerca del poder del Estado y yo no estoy cerca del poder del Estado. Estoy poniendo el caso de Bolivia como un referente complejo de un camino hacia el autoritarismo. No voy a dar el salto a decir que Bolivia se acerca a una dictadura, pero sin ninguna duda es un modelo autoritario. Y es un modelo autoritario, además, en el que no solamente tenemos la idea del caudillismo. Bolivia ha tenido figuras fundamentales como Hugo Banzer o como Víctor Paz Estensoro o como Gonzalo Sánchez de Lozada, que tenían un elemento de caudillismo. Pero aquí estamos pasando del caudillismo al mesianismo. Y en el caso del presidente Morales, hay algo equivalente con el presidente Chávez, empieza a darse en él la sensación de que él representa simbólica e históricamente todas las reivindicaciones del mundo indígena. Es decir, hay una cierta prolongación de la mística prehispánica. Ahí Vargas Llosa entra en juego, podríamos hablar de la construcción de una utopía arcaica, estamos mirando el futuro con el espejo retrovisor, y este es un elemento complicado. Este es un elemento que nos plantea desafíos muy grandes. Pero lo que me importa es que el presidente Morales
y su equipo de gobierno y su partido, que es un conglomerado complejo, no es exactamente un partido político, pero es la única organización política fuerte existente en Bolivia, ha decidido llegar para quedarse al viejo estilo marxista, al viejo estilo de la revolución que tú conquistas por el camino que sea, la democracia es uno de ellos, para quedarte, porque sería suicida, absurdo e incluso éticamente inaceptable que tú cedieras ese poder, que es el poder transformador. Entonces, cuando tú tienes a un presidente como el presidente Morales y a un vicepresidente como el vicepresidente García Linera, que es un teórico marxista, voy a ser amplio en la expresión, estamos en una combinación, ante una combinación compleja. Compleja porque hay una decisión explícita de permanencia. Hay una decisión explícita de romper los valores republicanos básicos sobre esa ética revolucionaria. Además, es interesante el análisis porque Bolivia, que ya vivió una revolución muy profunda en 1952, lo hizo por la vía de la violencia. ¿Cómo compatibilizas una revolución basada en el voto democrático? Un voto que tú tienes que poner en consideración del electorado con frecuencia. Durará un tiempo, por supuesto. Si tú haces votar hoy a los bolivianos, el presidente Morales volverá a ganar. Pero ese es un camino de deterioro constante que terminará hoy, dentro de 5 o dentro de 10 años. Ese es un tema de debate. Termino con el criterio de que el manejo de los poderes del Estado, cuando tú tienes un celofán democrático por una realidad autoritaria, y cuando tú tienes todavía un respaldo legítimo, esto es importante subrayarlo, legítimo del electorado, y lo manejas como te parece más conveniente, es decir, te han dado un cheque en blanco que tú llenas como te da literalmente la gana, empiezas a trabajar sobre premisas obvias. Lo que hizo Fujimori en el Perú, lo está haciendo el presidente Morales en Bolivia. La destrucción del sistema institucional. El presidente tiene hoy, mediante una ley del Congreso, que él controla en 2/3 tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, una ley que le autoriza, y lo ha hecho, a designar a dedo a la totalidad del Tribunal Constitucional y al 80% de la Corte Suprema de Justicia, que estaban vacantes porque él, en su primer gobierno, por la vía de acusaciones judiciales, había descabezado. Entonces, hoy tenemos un poder judicial que ha nombrado en su totalidad o en su 80% el presidente. ¿Cómo puedo yo, como ciudadano, apelar a ese poder judicial nombrado por el presidente? El presidente tiene un control total del Ministerio Público y tiene una definición ideológica, y aquí entramos en el otro elemento. La dirección del proceso democrático tiene que verse desde el punto de vista de su construcción institucional, pero también tiene que verse desde el punto de vista de su ideario político. El ideario político de Evo Morales tiene una combinación novedosa en América Latina, porque en la parte económica grande podrán ustedes hacer un espejo con el presidente Chávez, probablemente. Una visión estatista, una visión idealizada de ese Estado ogro filantrópico del que hablaría Octavio Paz. Pero en el área de lo étnico-cultural, el presidente plantea una serie de respuestas diferentes que para Brasil pueden resultar exóticas, para Colombia pueden resultar relativamente exóticas, no para Perú, no para Ecuador, no para Guatemala, no para México. Es decir, hay un escenario en el que estos aportes, en los que yo no creo, pero es parte de un debate importante, están marcando una línea ideológica nueva. Hay una propuesta ideológica que está más allá de lo que puede ser nuestra lectura de Cuba o nuestra lectura de Venezuela o nuestra lectura del ALBA, que no hay que descuidar. En este escenario, creo que América Latina tiene democracias que leen lo democrático de manera distinta. Los valores republicanos están siendo cuestionados y, en mi opinión, hay que defenderlos. Pero hay que defenderlos no con la lógica conservadora, sino con la aceptación de que hay ciertas cosas que hemos hecho mal en la democracia. Tenemos que construir un nuevo sistema de partidos que no se base en la opción leninista de la centralización típica del partido político, sino en partidos de redes. Y tenemos que recuperar el proceso de intermediación que recupere las ligazones entre Estado y sociedad, que o se quebraron totalmente o están a punto de quebrarse en muchos de nuestros países.
Y el espejismo de nuestros logros sociales no es suficiente. Porque cualquier cosa que hagamos en logros sociales siempre estará por debajo de las expectativas y necesidades objetivas de las sociedades en las que funcionamos. La democracia en América Latina está en un momento interesante, y la palabra interesante desde el punto de vista chino, lo cual no es lo mejor que nos pueda pasar, y en una coyuntura económica que nos está generando un espejismo falso. Esta bonanza económica nos hace pensar que América Latina es exitosa. Cuando esa bonanza se caiga, entraremos en crisis muy profundas para las que probablemente no estamos del todo preparados. Muchas gracias. Eu acho que nós estávamos há algum tempo necessitando de ouvir o que ouvimos aqui esta tarde de pessoas que estão vivendo situações. Nós frequentemente aqui falamos sobre Venezuela, Bolívia, Peru, mas outra coisa é ouvir diretamente de atores que estão vivendo a situação. E nós temos geralmente a tendência, aqui, nós brasileiros, de pensar que o Brasil é caso à parte. Acho que, pelo que foi dito aqui, se vê com muita clareza que não é propriamente um caso à parte. Há ingredientes de tudo que foi descrito na nossa experiência republicana, na nossa experiência democrática, e ingredientes que não têm o mesmo ímpeto que tiveram outras regiões. E terminando a palestra, o Carlos Mesa mencionou algo que eu acho que é fundamental. Ele disse que, em certos países, além dos problemas que nós compartilhamos, há problemas adicionais, e que advêm da participação grande na população de culturas que não são ocidentais. No caso brasileiro, isto se reduz a quase nada. Porque o que tem de não ocidental aqui, basicamente, são os africanos que se ocidentalizaram. Não há uma cultura política africana, negra, e as culturas indígenas brasileiras não têm peso demográfico nenhum. Então esse aspecto tira algo do mágico que possa existir e daquilo que possa existir de capacidade também integradora das propostas atualmente em curso, desses que eu chamo às vezes também de utopias regressivas, desse tipo de socialismo que não se entende muito bem no que seja e que não cabem na tradição ocidental, mas que cabem numa tradição que é mais complexa do que a tradição puramente ocidental. Mas dito isso, com esse reparo, eu acho que as observações feitas aqui nos servem de muita alerta em muitos aspectos. Em primeiro lugar, o presidencialismo daqui é também imperial. Era até a expressão usada, presidencialismo imperial. É assim, com outra complexidade. É que efetivamente a tradição do século XVIII, e que se avançou muito daí por diante, da divisão de poderes, penetrou talvez mais fundo aqui. O judiciário jogou um papel sempre de relativa independência no caso brasileiro. Relativa, mas de qualquer maneira sempre teve uma certa distinção, um certo controle. E o Congresso brasileiro, a despeito de ser confuso e de que os partidos também têm as mesmas características aqui já mencionadas, e talvez tenhamos só um partido que se aproxime do que acontece hoje no partido que se organiza na Bolívia, ou no APRA, no caso do Peru, que é o PT, que é o único partido realmente hoje organizado. Os outros partidos, não chegam a constituir nenhum instrumento de relação entre a sociedade e o poder, e o Estado. O que foi dito é verdade. Quer dizer, é uma democracia pela metade. E pior, no nosso caso, que tem um partido que faz essa intermediação. E esse partido está no poder. E tem talvez não explicitamente vocação hegemônica e de permanência de longo prazo, mas implicitamente sim. Existe também a mesma sensação de que tudo que não seja o que aí está no poder não é legítimo. E a distinção entre o legal e o legítimo aqui se dá também em benefício do legítimo e não do legal. Então nós temos uma situação também delicada do ponto de vista da consolidação das instituições democráticas do Brasil, porque nós temos essa falta de equilíbrio, até mesmo no jogo de partidos. É verdade que nós somos uma federação, e a federação tem, por outro lado, introduz outros elementos de contrapeso, que são os estados, e que a última eleição mostrou no Brasil
que houve uma distribuição de poder muito grande, né, na eleição dos estados. Mas é também certo que com a modernização do aparelho estatal, e eu sou em parte responsável por essa modernização, houve também uma transformação que resultou num processo perverso. Qual foi essa? A que me refiro eu? Eu me refiro a que, em função da necessidade de controle da inflação, houve uma enorme concentração de poder no plano federal, no que diz respeito ao manejo de um conjunto de regras. E, por outro lado, em função da democracia e da necessidade de atendimento de demandas sociais, houve uma imensa distribuição de recursos financeiros aos municípios. E, por outro lado, isso se fez diretamente do governo federal ao governo municipal. Isso que não foi politizado no meu período, foi politizado agora. Houve uma espécie de nova vassalagem, a vassalagem que o governo central exerce sobre todos os demais níveis de poder por via do Tesouro. E isso é flagrante, sem me referir a outros tipos de vassalagem direta de população via mecanismo de subsídio direto à pobreza. Então nós criamos realmente, de novo no Brasil também, uma imensa distorção do que seja um sistema realmente democrático. E pior, é que os mecanismos de controle que passam pelo Congresso passaram a ser absolutamente desrespeitados. Porque nós já tínhamos um instrumento muito poderoso na mão do presidente, que eu usei, que é a medida provisória. A medida provisória, que hoje em dia nem se discute mais, ela é a única medida que funciona. Ela passou a ser rotina. Quer dizer, o presidente da República tem o poder do decreto-lei. E o Congresso raramente ou nunca se contrapõe ao poder do presidente da República. E agora nós introduzimos um outro elemento não republicano, que é a utilização dos recursos públicos sem aprovação do Congresso, pela via de um mecanismo, da volta ao que já houve no passado, de transferência de renda direta do Tesouro para o BNDES, e do BNDES para o que o governo queira. Então o governo realmente criou um mecanismo de utilização sem nenhum controle de recursos financeiros da população. Então esse quadro que foi aqui descrito se aplica sim a nós, com algumas diferenças que são, não quero cansá-los em mencionar essas diferenças, mas ele se aplica. O desafio do fortalecimento da democracia está posto. E está posto também nos termos de que, embora eu concorde que os elementos fundamentais da democracia representativa têm de ser preservados, é preciso também verificar de que maneira se vai fazer a intermediação entre a sociedade e os partidos e o parlamento, porque senão ficam sem representação. Aqui é agravado pelo fato de que um partido faz essa representação. O verdadeiro teste da democracia brasileira teria sido se agora tivesse ganho a oposição. Porque aí que nós íamos ver se de fato a imensa capacidade de controle social exercida nesse momento pelo governo, mas amanhã por um partido, permitiria o jogo democrático ou não. Eu sei muito bem o que significa a mobilização social, quando essa mobilização social é controlada com objetivos políticos específicos, e que eu pude resistir porque eu tinha atrás de mim o plano real, e portanto popularidade. Na medida em que essa popularidade se desgasta, a dificuldade de governar é imensa, porque o mecanismo todo de cooptação social, dos movimentos, dos sindicatos, do corporativismo e tudo, transforma a capacidade de governar em quase nada. Esse teste nós não vamos ver ainda, porque há uma continuidade, embora essa continuidade não seja tão perfeita assim, e algo desse teste possa até acontecer, mas não é o teste pleno, para nós vermos se realmente as instituições se fortaleceram tanto que são capazes de aguentar a pressão corporativa que já está em marcha e sem alternativa de outros mecanismos que permitam a relação entre o poder legal constituído e a sociedade. Tanto que eu só queria dizer isso, que me pareceu que a advertência que nos foi trazida aqui é realmente uma advertência que vale para todos. Finalmente, por causa da questão relativa ao que foi mencionado aqui com respeito ao papel do Brasil no plano geral, na América Latina e tudo mais, sem falar da Unasul. A Unasul foi uma desvirtuação da IRSA. A IRSA no Brasil ninguém nem sabe o que é. Que foi uma consequência de uma convocatória minha para reunir pela primeira vez na história todos os presidentes da América do Sul. 12 países? 12 países. Mas com um propósito objetivo. Qual era? A de criar instrumentos de integração física. E pedindo ao BID que fizesse os mecanismos que permitissem isso. E isso eu fiz por quê?
porque me parecia que o Mercosul, já àquela altura, estava fracassando, porque o Mercosul se havia confinado a uma relação comercial. E cada reunião de ministros do Mercosul era para fazer exceções à regra comum. Então, os interesses chocavam tanto, eu pensei, bom, quem sabe a integração pela via de um interesse comum direto de infraestrutura possa fortalecer a América do Sul. Isso foi transformado no Unasul, que hoje em dia é muito mais uma plataforma política, onde se perdeu o ingrediente de integração efetiva para ser uma plataforma política que não chega a ser como a ALBA, que é diretamente algo já, digamos assim, manipulado numa relação contra os Estados Unidos, mas que no caso do Mercosul é manipulado no sentido de ser, como aqui foi dito, uma racionalização para os excessos antidemocráticos que existem em certos países da região. Então virou outra coisa. E o papel do Brasil nesse aspecto tem sido um papel curioso, porque por um lado se entende, aqui foi dito pelo Carlos Mesa com muita acurácia, que o Brasil, no caso da Bolívia, o que deseja é tranquilidade, mesmo que seja à custa de perdermos a Petrobras, desde que vocês paguem um pouquinho, bom, que haja tranquilidade é verdade. Mas isso suporia uma situação de realpolitik, de geopolítica, e que suporia que o Brasil pudesse vir a ter, e quem sabe alguns pensem isso, um papel até mais ativo, no sentido do que, em outros momentos, outros países foram, como a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão ou a China. Não está claro o que vai acontecer, qual é que caminho nós vamos tomar nessa direção. Mas, sem dúvida alguma, também eu acho que essa observação faz sentido, porque nós temos a política externa brasileira tem sido uma política de consentimento de tudo que é transgressão democrática, à condição de que se tenha a sensação de que algum benefício, seja social no país que está transgredindo com a democracia, seja um benefício para o Brasil no sistema de alianças que ele possa estabelecer. Que seja o Irã, a Venezuela, a Bolívia, não tem importância. Não tem importância. Eu acho que realmente esse é o outro lado que tem a ver com a democracia e que nós temos que pensar, que efetivamente nós estamos abdicando de um patrimônio de soft power, que é de um país que tem uma cultura de aceitação do outro, a tolerância, de respeito à democracia e direitos humanos. Isso acabou. O que passa a existir é simplesmente uma situação de uma espécie de realismo de curto prazo. É que em todos os aspectos, o que nos foi aqui levantado pelos dois companheiros é absolutamente relevante. E já que eu não mencionei tanto assim a questão do Peru, porque a questão da Bolívia eu conheço mais, mas de qualquer maneira na questão do Peru, o que nós vemos no Peru não é distinto aqui também dessa questão de reserva de poder no futuro e sob a aparência de um poder democrático, na verdade um caudilismo, que tem manifestações as mais diferenciadas, mas raros foram os presidentes brasileiros que não tiveram assim, uma sensação de permanência por mais tempo, de caudilismo, uma coceira, já que eu posso tanto, meu Deus, por que eu não posso tudo? Né? E enquanto não há limite, você pode tanto, vai tentando poder tudo. E vai se tentando. Nós vimos na última eleição o presidente Lula, que é um democrata sincero, transgredindo todas as regras, né? com a mesma sinceridade. Né? Transgredindo todas as regras para ter um só objetivo, garantir a continuidade do poder. De modo que eu fiquei realmente muito feliz de tê-los ouvido aqui, era só o que eu queria comentar. Agora, Sérgio, você comanda aí o espetáculo. Antes de passar a palavra a vocês, eu vou fazer dois pedidos, um pedido encarecido e eu vou me comprometer aqui a cumpri-lo. Quer dizer, nós estamos adiantados na hora, os convidados estão cansados, precisam sair, então eu serei restritivo no número de perguntas e encareço as pessoas que façam perguntas e não considerações a respeito, né? E perguntas objetivas, curtas, que convidem a respostas igualmente curtas e objetivas. Paulo. Eu pedi a palavra antes desta restrição, não em relação à brevidade, mas em relação à pergunta. Apenas uma observação, complementando o que o presidente Fernando Henrique disse, em relação às duas apresentações. Não é? Na verdade, aqui no Brasil nós temos não apenas um partido organizado, mas um partido que hegemonizou os movimentos sociais e financiou os movimentos sociais através do governo. Então, você tem todos os sindicatos, todas as centrais sindicais,
todos os movimentos estudantis, etc., subordinados à política do partido através do financiamento do governo federal. Sí, una observación que es muy pertinente, que también lo dijo el presidente Cardoso, y que es exactamente el mismo caso de Bolivia. En el caso de Bolivia pueden hacer ustedes un espejo entre el MAS y el PT y el control total y la subordinación total de los movimientos sociales. La pregunta es, ¿qué pasa si el PT deja de ser gobierno? ¿Qué pasa si el MAS deja de ser gobierno? Los movimientos sociales estallan y entramos en una etapa de irresolución democrática, ¿no es verdad? Só pela ordem aqui, Raul. Presidente Mesa, quando da nossa última conversa lá na Bolívia, o senhor falava que a política na Bolívia se dividia entre os mortos e os vivos, depois do período do Evo Morales. Como construir, em relação ao que Morales representa, como construir uma sua nêmesis? A partir de uma divisão das suas forças, ou existe alguma outra alternativa para superar o que ele representa? Porque nós falamos para trás, eu queria olhar um pouquinho para frente. E ao presidente Fernando Henrique, o senhor sublinhou várias vezes aqui que só um partido fazia essa mediação. Por que é que os outros partidos no Brasil não fazem essa mediação? E o PSDB poderia vir a fazê-lo, presidente? Em que condições? Vamos só recolher mais uma pergunta. Vamos aproveitar aqui esse miolo, Paranhos ali, depois... Paranhos, concisão absoluta. Minha pergunta é o seguinte, justamente é uma pena não termos tido a alternância aqui na oposição ganhando a eleição, exatamente porque já mesmo durante o nosso presidente Cardoso, nós já vimos tendo os fundos de pensão, uma série de poderes nesse Brasil dominados pelo PT, né? O dinheiro de investimento, etc. Minha pergunta é exatamente isso, se nos seus países, mesmo que amanhã nós tenhamos uma alternância de poder no Brasil, com essa vitória que eu vi agora aqui, acho que de fato os poderes, isso que o Paulo falava há pouco, quer dizer, dinheiro, recursos, mesmo que um presidente e todo um congresso consiga ter representação, se de fato consegue-se ter uma governança no seu país. Porque aqui acho que nós vamos consolidar um número muito grande de petistas no poder, e mesmo que amanhã tenhamos alternância, essas pessoas terão realmente o poder da caneta, como a gente fala, vão ter o poder de fato de controlar, como o presidente falava há pouco, de poder governar um país. Nos seus países também acontece o mesmo, quer dizer, eles estão consolidando cada vez mais pessoas nos seus governos, que amanhã, mesmo que haja alternância, se consiga governar os seus países, eles terão sempre o poder na mão? Tá. Então, volta a palavra aqui, eu tenho anotado mais duas pessoas, ali, e deputado Zé Aníbal, e, salvo o melhor juízo, Moisés, Demétrios, ali, e acabou. É isso que é autoritarismo. A pergunta volta agora. A pergunta volta aqui e respostas à mesa às perguntas que foram feitas. Aí uma última rodada de perguntas. El futuro. La oposición en Bolivia no existe porque planteó mal su confrontación con Morales. Uno, quiso una coalición y no la construcción de un nuevo sistema de partidos. Las coaliciones se diluyeron en el gobierno, es decir, en la oposición. Dos, apostó por desestabilizar a Morales. Al campeón mundial de los bloqueos callejeros pretendió ganarle en la calle y perdió. ¿Y eso qué quiere decir? Que el camino de la oposición boliviana es un largo tránsito por el desierto que va a tardar mucho tiempo y que solo se entenderá si se organiza como estructura política democrática combinada, que todavía no existe. Es decir, estructura política, partido, y democrática, terminar con cualquier idea de que se puede derrotar a Morales en la calle. En relación a el problema de la alternancia, tener el poder desde el poder y acumular el poder desde el poder te hace muy difícil a la oposición, y esta es una respuesta complementaria, lograr espacios de financiamiento. Hoy día Bolivia vive bajo el miedo. ¿Qué empresario boliviano va a financiar a la oposición sobre la base de la realidad objetiva de que puedes estar fuera de juego si lo haces? Entonces, esto es muy grave. El poder está no solamente alimentándose de más poder, sino bloqueando todas las opciones a los otros. Sim.
Bueno, obviamente si no hay alternancia, no hay ejercicio democrático. La democracia no es solamente un método para elegir gobernantes. Eso lo han entendido todos los caudillos. Y Fujimori lo entendía muy bien, lo eligieron un montón de veces, con fraude, pero lo eligieron. El problema es que es una manera de gobernar, y eso es lo que falla. Pero aquí, a diferencia de los dos casos mencionados, en el caso peruano, el APRA no controla los movimientos sociales. Está lejos de los movimientos sociales hace tiempo. Y además hemos tenido un factor que no lo han tenido por lo menos de esa manera ustedes, que se llamó Sendero Luminoso, y que destruyó mucho de la fuerza de los movimientos sociales. El objetivo de Sendero eran los líderes populares. El objetivo de Sendero, en su construcción de poder, era, por ejemplo, matar a una lideresa de las mujeres como María Elena Moyano, una lideresa pobre, una lideresa que no tenía ningún poder. Eso desarticuló. Yo creo que la pregunta que nos ha dejado Carlos Mesa es clave. El problema es que no funciona tampoco ningún régimen democrático si no hay partidos que representen o estructuras que representen. De repente necesitamos una combinación de diferente manera, donde tenga mucho que ver Internet, donde tenga mucho que ver otro tipo de entradas a la organización política, donde tenga que ver también una manera diferente de acción del Estado. Yo les digo cuáles son las puertas que se van abriendo en el Perú. Por un mal sistema de elecciones, tenemos tan cerca las elecciones regionales y municipales de las presidenciales, apenas son 3 meses y medio, que en la práctica no puede un partido participar bien en unas y participar en la siguiente. Eso es uno de los factores que ha ayudado a que la mayor parte de los gobiernos regionales estén en manos de otros, que no son parte de los partidos nacionales. Movimientos en su lugar, en Arequipa, en Cusco, en diferentes partes, pero que van formando algunos cuadros. En Lima ha ganado una figura de izquierda democrática, que aunque ha tenido un ataque conservador tratando de sacarla de un sendero republicano, se ha mantenido en ese esquema. Pero es gente que ni siquiera tiene edad para, salvo ella, porque ella sí está en los 60, pero el resto es gente base 4. O sea, también ahí hay elementos de renovación. El problema es que hay que construir, en mi opinión, no el modelo clásico de partido, sino una forma nueva que tiene que tomar en cuenta también todas estas dimensiones culturalmente distintas. Nosotros tenemos mucho, pero más disperso que lo que tiene este fenómeno en Bolivia, y no se puede excluir. El problema es que el viejo sistema los excluyó. Si yo tomo el sistema de partidos existente antes de Fujimori, es un sistema que poco a poco dejó de expresar esa sociedad. Y si tomo lo que viene después, es una reconstrucción muy frágil. Gracias. Presidente. Bom, a pergunta do Raul exige um outro encontro, mas de qualquer maneira, se nós tomarmos em consideração a última eleição, com todo o esforço havido pelo governo, com um partido forte e tal, quase metade da população não apoiou. Portanto, há um setor amplo da população que está sem representação, de alguma maneira. E isso é falha dos nossos partidos, dos outros, quer dizer, do seu, do meu, dos que estavam em oposição. Por quê? Porque primeiro se transformaram em partidos congressuais, e o Congresso perdeu legitimidade, que foi dito 1 milhão de vezes. E os nossos partidos, sobretudo o meu, passaram a disputar onde vai perder, para disputar se é melhor do que o PT na área do PT. Não é. E se despreocupou do enorme massa da sociedade que não está nesta área e que não é alcançada senão quando você levanta questões pertinentes a partir de outro ângulo. Existe toda uma massa imensa urbana no Brasil que não está nessa área. Existe uma massa de empresários, pequenos empresários, no campo, na cidade, em toda parte, de profissionais, de novas funções, novos sexos, e que quando nós conseguimos
disputar a massa eleitoral foi em grande parte pela mensagem da internet. E os partidos estavam desconectados da internet, que é uma coisa criminosa. No mundo de hoje, os partidos não terem preocupação fundamental com a internet, sobretudo os partidos que não são de avassalar via corporativismo, porque esse tem esse mecanismo direto. Os nossos não têm esse, tem outro. E nós menosprezamos essa outra possibilidade de permanentemente, não só na eleição. Criou-se em nós um pouco de ilusão de que a mídia escrita é que define as coisas, ela não tem importância tão grande assim. O presidente da República nosso sabe disso. Ele, quando fala, ele não fala para quem lê jornal. Ele fala para quem ouve rádio e vê televisão. Não estou propondo que se faça a mesma coisa, mas estou propondo que se leve em consideração que há que transmitir alguma mensagem. Há que dizer alguma coisa que toque nas pessoas e que faça com que as pessoas se mobilizem. E não vão se mobilizar se não houver alguma forma de articulação também. Portanto, tem que organizar mais ao mesmo tempo. Mas não basta organizar. Eu creio que no nosso caso, faltou também a mensagem. Dizer o quê? Quando eu vi o meu candidato disputando para saber quem tinha privatizado mais, se era eu ou se era a Dilma, como se fosse pecado. Então, onde é que está a mensagem? Né? Aí estamos mal. Tem que ter realmente posição política. É o do meu partido. Bem, eu vou pedir às pessoas agora, Zé Aníbal, Demétrio, Moisés, Luiz também, e quem quiser abdicar, terá o agradecimento da casa. Quem não quiser abdicar, faça um esforço extra do poder, às vezes, alguns abdicam da palavra. Eu vou recolher todas as 5 perguntas de uma vez só e elas serão respondidas em conjunto pelas pessoas. Não foi levantada a tempo, ninguém levantou a tempo. Eu simplesmente respondo as demandas. Você estava de costas para eles. Não, eu virei aqui e disse alguém mais, ninguém respondeu. Já peguei aqui o devido instrumento. Eu queria que a mesa refletisse sobre a importância daquilo onde não deve haver alternância. Deve haver uma evolução, mas uma continuidade, que são as agências reguladoras, que lá atrás, quando se concebeu esse estudo, a intervenção na área econômica era de outra natureza, muito mais limitada. Mas nessa sociedade moderna, ela é muito importante, desde o Banco Central até as inúmeras agências reguladoras, e que passam pela sanção do Congresso, a indicação dos seus nomes, mas que estão se constituindo no último e mais perverso degrau do aparelhamento do Estado no Brasil. Uma mera medida, como, por exemplo, a definição do custo de capital admissível, que foi reduzida do último ano para essa próxima revisão de 11% para 7%, pode provocar a total estatização de um setor que o Fernando Henrique conseguiu privatizar e que com enormes benefícios para todo mundo. Então você pode acabar com uma pequena mudança nas regras do jogo. O capital deixa de se interessar, porque, enfim. Então essa é a minha pergunta. José Luiz Alqueires, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Aqui na sua frente. Aqui. Bom, Moisés, pode fazer a sua pergunta, depois vem aqui. Não, vai em frente, já está com o microfone e está com frente. Eu acho que nas duas intervenções iniciais foi muito clara o registro, a observação da crise, de um lado, dos partidos, e de outro lado também da representação, em particular, do que o Congresso Nacional, os parlamentos, representam hoje nas democracias eleitorais. Temos democracias eleitorais, mas temos democracias eleitorais que convivem com essa dupla... A palavra crise aqui é um pouco limitada, porque, na verdade, são problemas, mesmo em caso de regimes recentes que estão se reconstruindo. Mas, de qualquer forma, distorções ao nível da estrutura dos partidos, a sua incapacidade de representação, de relação com a sociedade, e, por outra parte, as dificuldades de representação do Congresso ou dos parlamentos.
Eu queria ouvir, depois o presidente Fernando Henrique avançou mais na direção de uma questão que eu ia levantar a respeito dos partidos, e deixo, portanto, de lá. Mas em relação a essa questão inicial, eu gostaria de ouvir a análise dos nossos dois convidados de hoje em torno da relação disto com a imensa concentração de poderes que ocorreu no processo da reconstitucionalização de vários dos nossos países em torno do executivo. Há uma concentração enorme, justificada em termos de princípios e obrigação de governabilidade, mas que tem implicações, seja para a representação do parlamento, seja para a função dos partidos. Muito bem. A los dos presidentes, yo soy uruguayo, pero voy a hablar en español, en portugués, porque vivo en Brasil. A pergunta é a seguinte: os nossos países estão comemorando hoje, nesses anos, os 200 anos de independência. Eu gostaria de saber de que forma isso influencia nessa situação dos nossos países da América Latina, ou seja, essa falta de história, essa falta de tempo, e a questão da educação com relação a todos os nossos países da América Latina. Qual a influência dessa falta de partidos, essa falta de interesse pela política, às vezes, da sociedade, e a existência na América Latina de um partido que é muito forte, que é o PIP em minúscula, que é Partido do Interesse Próprio, e que eu só acredito que no futuro isso vai ser alterado quando tiver o PIP maiúscula, que é o Partido do Interesse da Pátria. E eu gostaria de saber por que na América Latina vocês não mencionaram, mas eu gostaria de destacar primeiro o Uruguai, naturalmente, no seu diferencial histórico e político, tendo hoje um presidente que foi Tupamaro, e o Chile. Se essa questão da educação não é extremamente importante para essa história da nossa América Latina, além do fato de que somos histórias muito, muito recentes, 200 anos não é nada. Obrigado. Zé Aníbal. Primeiro, dizer da satisfação aí de ter estado aqui ouvindo vocês dois. Eu conheci o parlamento em Lima quando tinha um parlamentar que apelidava de Lola Montes. Tinha um líder político lá que, quando ele ia falar, a galeria gritava Lola Montes. Parece que era uma artista de muito prestígio lá. Nós ganhamos eleições no Brasil em 94 por causa do Plano Real. Senão, quem teria ganho a eleição era o Lula. E nós perdemos todas as outras depois disso, porque não tínhamos plano nenhum. O nosso partido não conseguiu nem recuperar a sua história, sua própria história. Mas eu acho que o Brasil evoluiu bem. Eu fui com o governador eleito de São Paulo, no Acre, agora na campanha, e lá o Serra ganhou com 52% no primeiro turno. No segundo ele ganhou com 70%. Nós não conseguimos fazer uma reunião na Federação das Indústrias porque eles não emprestaram para nós local. Nós tivemos que fazer num ginásio. E na hora que o Geraldo foi falar, os petistas desligaram a luz. Mas nós ganhamos com 70%. Quer dizer, o Brasil tem uma vitalidade enorme, as pessoas não se intimidaram. O que falta, o que está nos faltando muito é aquilo que o Mesa disse com muita clareza, partido político que seja capaz de inovar, pensar em redes, pensar em alternativas de diálogo, porque mesmo do ponto de vista dos movimentos sociais, nem todos estão hegemonizados no Brasil pelo PT. Tem muitos aos quais o PSDB tem muito acesso. Trabalha mal, até com uma visão meio de punho de renda, né? Mas esses movimentos existem, estão aí ativíssimos na área cultural, na área mesmo sindical. De modo que eu acho que vocês abriram um bom caminho aqui para nós fazermos uma próxima conversa sobre nós mesmos, não é? Com base naquilo que vocês
já estão vivendo lá. Quer dizer, vocês realmente lidam com uma situação muito mais crítica do que nós, especialmente na Bolívia, que eu conheço bem porque eu nasci em Guajará-Mirim. Demétrios, e aí fecha e vem para quase Bolívia. Bom, sob assédio moral do Sérgio Fausto, eu tinha uma pergunta para cada um, eu vou ficar com uma só, então. Eu vou abrir mão da pergunta peruana e ficar só com a pergunta boliviana. A pergunta, eu poderia pôr assim, eu queria saber o que há de mais ocidental do que nações indígenas arcaicas pré-colombianas. Tentando explicar a pergunta, quer dizer, a Constituição boliviana de Evo Morales é uma Constituição multiculturalista. Não há nada mais ocidental do que isso. E mais pós-moderno do que isso. Ou o que há de mais ocidental e pós-moderno do que quechuas e aimarás que falam espanhol e se comunicam pela internet e moram em El Alto. Porque eu observaria que, logo depois da Revolução Nacional Boliviana de 1952, não existiam índios na Bolívia, na política boliviana. 70% da população boliviana falava quechua ou aimará. Mas na política boliviana não existia a palavra índios, existiam apenas trabalhadores. Os índios surgiram na linguagem política boliviana quando os trabalhadores desapareceram. Eles eram trabalhadores e camponeses, eles não eram índios. Os índios surgiram na linguagem política boliviana quando os trabalhadores e os camponeses desapareceram dessa linguagem. E quando os índios estavam parando de falar suas línguas e começando a falar espanhol, e parando de morar no campo e indo morar nas cidades. É um paradoxo interessante esse. Qual é o objetivo dessa Constituição e dessa política? Eu acho que a sua palestra deixou bem claro que o objetivo não é, como um leitor superficial da Constituição possa imaginar, fragmentar o poder entre 36 nações, que, na minha opinião, são todas igualmente fictícias. Mas o objetivo é concentrar o poder num Estado que representa as nações ancestrais inventadas agora. Né? Há algo de mais ocidental e moderno do que a ideia de concentrar o poder no executivo e destruir as instituições de mediação entre esse executivo e a sociedade? Isso é ocidental e é moderno. Então, eu fico um pouco preocupado, eu concordo com todo o sentido da sua exposição, principalmente essa ideia muito importante de que, no fundo, a Constituição centraliza o poder e elimina as mediações da democracia, né? Mas eu fico um pouco preocupado com a ideia de que a Bolívia seja assim porque ela tem algo de não ocidental, porque a política dela reflita tradições pré-colombianas, quando essa é a narrativa política que o governo faz e que, se for aceita por toda a sociedade boliviana, o único caminho da oposição vai ser, um dia ou outro, propor a secessão. Porque se nós combinarmos que a Bolívia não é ocidental, de que não há uma Bolívia, de que existem 36 Bolívias, ou 34, porque tem algumas inventadas, então só vai sobrar em algum momento à oposição o caminho de pedir a secessão. Entretanto, se nós acharmos que toda essa política é ocidental e é moderna, existe um outro caminho. Quer dizer, não todos são bolivianos. E como todos são bolivianos, todos vão ter direitos políticos iguais. Muito bem, então a palavra volta à mesa aqui para respostas e considerações finais aqui. El conjunto de preguntas está muy concentrada en la última pregunta. La construcción del autoritarismo está referida a la contención del desorden. En otras palabras, América Latina ha ensayado y está ensayando experiencias autoritarias porque enfrentó tensiones y crisis que no se pudieron resolver con los mecanismos democráticos clásicos.
específicamente, si mañana el presidente Morales se muere, Bolivia entra en un caos político muy complicado. Lo que es una buena noticia para el señor Morales, que no piensa morirse, pero una mala noticia para el sistema institucional boliviano. Me preocupa la interpretación de que no hay nada más occidental que el autoritarismo, porque yo no sabía que China tenía una tradición occidental. Es decir, me parece muy reduccionista suponer que es una tradición occidental el autoritarismo. Es una tradición humana el autoritarismo, que no es lo mismo. Vale para los incas, vale para los emperadores de la dinastía Ming y vale para los reyes del autoritarismo o del despotismo ilustrado. Un poquito para precisar, pero al fondo de la pregunta. Evidentemente, este discurso no se sostiene. Es decir, si el presidente Morales y su partido pretenden imponer en el largo plazo el discurso de la hegemonía andina, van a generar tensiones no de secesión. Es decir, hay una cosa que ustedes tienen que sacarse de la cabeza. Bolivia no tiene posibilidades de secesión y Santa Cruz no es secesionista. Si ustedes hacen un referéndum en Santa Cruz, el 90% de los cruceños no quiere dividirse de Bolivia. El problema es que Santa Cruz fue manejada por una élite ultraconservadora que utilizó esa bandera en la lógica del PIP con minúscula. Esto está claro. Es decir, en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en Tarija, no hay una lógica antiboliviana o antisecesionista. Lo que obligará al gobierno a entrar en razón. Es decir, históricamente el proyecto de Evo Morales está mal planteado. Está mal planteado no por la incorporación, que es un buen punto, y porque él mismo es un presidente indígena, que es un excelente punto, sino porque el discurso del nosotros, por ahora, es el nosotros los indígenas, lo cual es un discurso excluyente, y que de alguna manera es el reverso del discurso de la élite del pasado, que era nosotros sin los indígenas, aunque es debatible lo del 52. Lo que pasa es que el 52 tuvo el modelo México, y el modelo México fue, la respuesta es el mestizaje. Nuestro pasado indo-mestizo era el discurso del MNR. Entonces, yo matizaría un poco. Y el primer Aymara en el poder se produjo en 1993 con Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y hemos tenido parlamentarios indígenas desde la Revolución del 52. Lo que pasa es que se vestían de traje y corbata, porque no era, digamos, una cosa de la moda o de la reafirmación de identidad de este tema. Me parece interesante, sin embargo, que las respuestas posmodernas, no diré occidentales porque me parecía muy reduccionista, se están dando de algún modo. El problema es que están enquistadas en una visión todavía excluyente, que es una visión de reacción a un viejo pasado. Y en función del tema, educación sin duda. Es decir, Uruguay es un ejemplo extraordinario y creo que Mujica es el ejemplo más notable de la inteligencia de alguien educado y de alguien que tiene la educación de la vida cotidiana. Esa es una combinación extraña, pero que funciona muy bien. Y termino con un elemento que me parece muy importante. Los movimientos sociales que se han convertido también en estructuras del PIP, ¿no es verdad?, son instrumentos que están volviendo al viejo elemento, a la vieja pregunta del corporativismo frente a la representación democrática de voto tradicional, un ciudadano, un voto. El gran desafío de la democracia del siglo XXI es cómo absorbes en el buen sentido a esos movimientos sociales para que no se conviertan en estructuras corporativas, verticalistas, autoritarias, o de tradición sindical marxista o de tradición corporativa fascista. Y este es un problema que hay que resolver para que la mediación se recupere. Y los partidos políticos tienen que reencontrar ese nexo que no han reencontrado todavía. Que el Perú, desde el punto de vista de las culturas precolombinas o de las razas, es bastante complicado. Y para hacérselos en pocas palabras, vean la cara de Toledo, vean la cara de Fujimori, porque hay una importantísima migración china y japonesa, y por supuesto recuerden la cara de Belaúnde o la de García. Tenemos de todo. Para mí el problema central es que no puede funcionar un sistema político que no logra expresar a la sociedad.
y nuestras democracias no están expresando a la sociedad. O sea, la sociedad se les desborda por todos lados. Los movimientos sociales en el Perú son hoy día básicamente reactivos. Es como los de la selva que se rebelan frente a la legislación con el en nombre del TLC, porque muchos de ellos no tenían nada que ver con el TLC, que les afectan sus costumbres y recursos. Obviamente preocupa que haya problemas para la inversión petrolera, por supuesto, pues, pero las petroleras tienen necesidad de llegar a acuerdos con poblaciones que viven ahí y que además son todavía medio nómades. Y entonces no es un problema de las fronteras de mi propiedad. Entonces, cuando los gobiernos no son capaces de construir eso, ni desde la acción ejecutiva, ni desde la estructura parlamentaria, cuando no hay partidos que hagan eso, entonces se hace por fuera, pues. ¿Y cómo se hace? Con un plantón, tomando la carretera. Hay una figura que en el Perú se ha distorsionado. Nosotros tenemos un jefe del gabinete, presidente del Consejo de Ministros, que no es primer ministro, no es jefe de gobierno, que tiene una serie de funciones, pero ha derivado en organizador de mesas de diálogo. O sea, es que cuando se da el choque, ya no basta un ministro, se necesita otro, por ejemplo, el de policía, por ejemplo, otro de, por ejemplo, el servicio de salud, que se pide muchas movilizaciones, por ejemplo, cuando la discusión sobre el caso del Baguazo terminaban en demandas de educación, de salud, en demandas de acción del Estado que no llega a esos lados. Entonces, es un movimiento más reactivo, pero está mostrando que el sistema político no lo incluye y que hay que canalizar esa energía. Gracias. Não, eu não creio nada. Não, eu quero só agradecer mais uma vez a presença dos nossos amigos aqui, reiterar que foi uma tarde bastante propiciosa para nós discutirmos, nós próprios aqui, nossos problemas, e eu espero que a gente faça uma série, que eles voltem aqui a nossas conversas, ou quem sabe façamos também da Plataforma Democrática algum encontro no Peru e na Bolívia. Como o Sérgio já está, como o Sérgio e dispõe de muitos recursos, é fácil. Eu termino aqui lembrando uma historinha que eu ouvi do embaixador Marcos Azambuja, cujo pai foi oficial da aeronáutica, e que numa certa vez havia lá uma discussão no Clube Militar da Aeronáutica, e alguns suboficiais queriam votar determinada matéria e tal, e um dos brigadeiros se levantou dizendo: nós estamos aqui para preservar a democracia, não para praticá-la. Muito obrigado.